Somos el grupo número 8 de la clase de Auditoría en Informática y vamos a hablar acerca de la ética profesional. El valor de la auditoría depende de la independencia del auditor. Nuestro grupo lo compone Reina Isabel Cruz García, su servidor José David Dubón Mejía y mi compañero Jonathan Oswald Sandoval. Entonces vamos a hablar acerca de cuáles son los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Son 8 y vamos a distinguir entre comportamientos éticos y no éticos en lo personal y en lo profesional. También cuál es la estructura adecuada para resolver algunos dilemas éticos. También explicar la relevancia de la conducta ética en la profesión del auditor. Y dentro de la AICPA vamos a describir el propósito del Código de Conducta Profesional. También vamos a ver cómo estas se aplican a una regla del código sobre la independencia y su importancia. También vamos a conocer los requisitos y también vamos a conocer acerca de la ejecución de las reglas de conducta. Todo esto del AICPA. Y también vamos a comprender la ley de Sarbanes-Oxley y los requisitos de la independencia de la SEC. Entonces, partamos de la pregunta, ¿qué es la ética? La ética viene a estudiar el comportamiento humano. Y, dice el texto, los principios o valores morales son un conjunto que cada persona posee, ya sea de forma explícita o implícita. Los filósofos y organizaciones religiosas han propuesto diversas definiciones de estos conjuntos. La filosofía nos puede explicar, de hecho hay una rama dedicada a la filosofía que estudia únicamente los principios y los valores, pero también podemos tener diferentes interpretaciones y definiciones, ya sea de religiones, de credos y también de algunos gobiernos incluso. ¿Por qué? Porque podemos incluir leyes, reglamentos, doctrinas religiosas, códigos de éticas empresariales y códigos de conductas organizacionales. Bueno, existe una necesidad de ética. El comportamiento ético es esencial para el orden social. Y dice el texto que esto actúa como un pegamento, ya que esto une las sociedades. Sin honestidad, sin poder crear puentes, sin poder tener una comunicación eficaz, no se puede construir una sociedad. Y sería imposible poder hacerlo o poder sostenerlo. La necesidad de que la sociedad se maneje con base en la ética es tan importante que muchos valores éticos y sociales se han incorporado a las leyes. Aquí podemos ver el Instituto Josephson asocia 6 cualidades que tienen que tener en el comportamiento ético. El primero es la confianza que la persona puede generar, ya que demuestra honestidad, integridad, confianza y lealtad. También el respeto que pueda demostrar con sus pares y con su sociedad, tratando de forma digna y con tolerancia a las diferencias y a las creencias y credos de los demás. También el sentido de responsabilidad de sus acciones. También cómo ve el trato ante sus iguales, siendo imparcial y proporcionando franqueza con sus iguales. También qué tan preocupado está por los demás y por ese bienestar de los demás. Eso se llama interés. ¿Cuál es el interés que tiene de la benevolencia que va a tener con su sociedad? Y por último, la civilidad, que esa tiene que ver explícitamente con nuestra acción y nuestra cooperación con la sociedad y con nuestro entorno. Y que estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para que siga funcionando. Un ejemplo claro es votar. Votar es un derecho, pero también es una responsabilidad que demuestra esa civilidad. Entonces, las normas éticas personales pueden diferir de las sociedades con leves matices. En la sociedad hondureña y en la sociedad japonesa, robar está mal. En cualquier sociedad eso está mal. Pero tenemos aquí una diferencia que no es menos importante o no es menos severo mentir. Sigue siendo poco ético. Entonces se presentan dos casos. Dos personas se encuentran una billetera con dinero. Una persona va a actuar sin ética y se va a enorgullecer y se va a alegrar de haberse encontrado el dinero, mientras que la otra persona se va a quedar con el dinero, pero va a sentir culpa. Estas conductas, ¿por qué se dan? Bueno, surgen del egoísmo, motivadas por el deseo de poder, de riqueza y de comodidad personal. Pero esto conlleva un problema, que son los dilemas éticos. Un dilema ético es una situación en la que se enfrenta una persona en la cual se debe tomar una decisión sobre el comportamiento adecuado. En el curso se menciona este caso en concreto. Voy a leerlo. En Europa, una mujer está cerca de la muerte debido a un tipo especial de cáncer. Había un medicamento que podía salvarla, pensaban los médicos. Era una forma de radio que un farmacéutico en el mismo pueblo había descubierto recientemente. La elaboración del medicamento era cara, pero el farmacéutico cobraba 10 veces más de lo que costaba. Pagaba $200 por el radio, pero cobraba $2.000 por una pequeña dosis. El esposo de la mujer enferma, Haynes, acudió a todos sus conocidos para pedir prestado, pero solo pudo conseguir $1.000, lo cual era la mitad de lo que costaba la medicina. Le dijo al farmacéutico que su esposa estaba muriendo y le pidió que se la vendiera más barata o que se la vendiera después. Pero el farmacéutico dijo que no. Yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él. Ante esta respuesta, Haynes se desesperó, aguardó el momento oportuno y entró a la farmacia para robar la medicina para su esposa. ¿Debió hacer eso el esposo? El dilema pregunta. ¿Debió hacer eso el esposo? Pero un dilema no es tan sencillo como recaer la culpa solo en el esposo. También aquí hay otros
personajes o factores que pueden influir a qué está bien y qué está mal. ¿El farmacéutico de verdad tiene que cobrar 10 veces más de lo que cuesta el medicamento? ¿El esposo actuó sobre qué para robar? ¿Qué se justifica? Eso es un dilema ético. Un dilema ético nunca tiene una respuesta correcta o incorrecta. Y los dejo con mi compañero Jonathan. Él nos va a hablar acerca de la necesidad de la conducta ética en las profesiones. Así es, muchas gracias compañero por esa información de principios éticos, pero también es importante hablar sobre los principios éticos o cómo esta conducta ética es enfatizada en los ejercicios de las profesiones. Y el texto nos habla sobre tres profesiones en específico: médicos, jueces y contadores públicos certificados. Dice que tienen que mantener una conducta ética superior, ya que representan confianza, responsabilidad pública, y su comportamiento debe ser ir más allá del cumplimiento legal, implicando integridad incluso a costa de sacrificios personales. Esto es la denotación de la conducta y la ética que debe tener estas tres profesiones. Ahora, si bien es cierto, estas profesiones también, como decía ahí, debe haber sacrificios personales, y ahí es donde se involucra el deseo o el querer personal por encima a veces de la conducta o de la ética, donde es debatible hasta qué punto es correcto y hasta qué punto pasó o cruzó la línea. En caso de los jueces, puede que se exponga un caso sobre tal persona mató a cierto individuo por causa de que quería agredir a su familia o que iba a matar a su familia. Entonces esto podría poner entredicho la decisión, porque el juez debe tomar una decisión. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿El que iba a matar o el que mató? Entonces, es como lo estábamos viendo en el dilema ético de nuestro compañero, de qué hacer en este caso. Los jueces cuentan con un conjunto de personas donde también le ayudan a analizar la decisión, o si lo encuentran culpable o si lo encuentran inocente, y bajo qué posición o en base a qué ellos están tomando la decisión, tanto como para juzgarlo a favor o como para juzgarlo en contra. En el caso de los médicos, de la misma manera, toman la decisión de salvar la vida o dejarlo morir por salvar otra vida. Son casos debatibles, donde, como decía nuestro compañero, no hay una decisión mala ni buena, simplemente desde el punto de vista donde nosotros podamos verificar o ver bajo qué se tomó esa decisión. Igual de los contadores públicos, al contar con información sensible, pues ellos son más cercanos al sesgo, al soborno, y todo lo que motiva a un contador público a no hacerlo es esto: los estándares de conducta éticos y la ética o la moral que esta persona posee. Dice la necesidad especial de conducta ética en el ejercicio de las profesiones, siempre siguiendo el mismo tema, pero en este caso los usuarios del servicio profesional, que dice que depende de la calidad del trabajo, que no siempre puede ser evaluada, como lo estábamos hablando anteriormente, donde también ejerce lo que es la crítica personal, o desde qué punto de vista nosotros juzgamos a la persona, si cruzó la línea o no, o si es éticamente correcto lo que está haciendo o no. Y dice que es vital que los profesionales mantengan altos estándares éticos y su desempeño. Sin embargo, la competencia entre estas empresas, entidades o organismos siempre ha llevado a que a veces prefieran más las ganancias que la calidad, o sobre la calidad, y para esto ellos se rigen en base a un reglamento estándar, donde este se enseña en la fase de reclutamiento, y el uso de las tecnologías también, donde las personas se les atribuyen ciertos reglamentos que lo vamos a ver en una gráfica más adelante, unas ciertas reglas, estamentos o pues eso, reglas que lo hemos hablado, donde tienen que seguirse, donde tienen que seguir la piedra de letra, porque estas son las que están alineadas con la base de la ética y la conducta profesional correcta o aceptable para la sociedad. Y también tenemos estos distintos niveles de la conducta profesional. Tenemos los principios, reglas de conducta, las interpretaciones y los reglamentos éticos. Los principios pues son las normas ideales de la conducta, la idealización de lo que debe ser la conducta. Las reglas de la conducta son las disposiciones obligatorias que se deben cumplir, son las reglas igual, y las interpretaciones, en base a qué nosotros interpretamos esta regla y bajo qué criterio nosotros creemos que es la conducta correcta o ética que estamos tomando, y que no va a ser tan debatible o no va a ser debatible para otros puntos de vista. Y reglamentos éticos son las normas específicas detalladas, pues, que conllevan a tomar una decisión, sea buena o sea mala. Y en la siguiente tenemos nosotros eh, qué es lo que tenemos el código que define los conceptos clave para la correcta aplicación. Tenemos los clientes, dice que son personas o entidades que contratan servicios profesionales distintas al empleador del miembro. Tenemos una firma, que es la organización autorizada para ejercer contabilidad pública, incluyendo a los socios. Entonces, este ejemplo se está yendo orientado a una empresa de contabilidad pública, que es, como decíamos al principio, la que más nexo tiene o la que más fácil tiene puntos debatibles sobre el sesgo o los sobornos. Y tenemos un instituto que dice que se refiere el Instituto Americano de Certificación Pública de Contadores. Y tenemos un diagrama en la siguiente diapositiva, en donde nos explica básicamente si es ejecutable o no ejecutable la acción
si se encuentra en el punto de ético o en el límite ético. Dicen los principios, normas ideales de conducta y ética establecen los términos filosóficos. Dicen que no son ejecutables, pero esto, como ya lo hemos hablado, depende del criterio de quien esté evaluando dicha suposición. Tenemos las reglas de conducta, normas mínimas de conductas éticas establecidas como reglas específicas. Estos son los estándares que hablábamos al principio de que se deben seguir. Tenemos las interpretaciones de la regla y dice que no son ejecutables, pero quien ejerza debe justificar cuando no se apegue a ellas. O sea, básicamente dando una atribución de por qué se tomó la decisión o por qué se cree que es así o por qué se cree que sobrepasó la línea de la conducta y la ética o por qué no. Incluso los reglamentos éticos también son explicaciones publicadas y respuestas o preguntas sobre las reglas de conducta presentadas por parte de los profesionales y otros interesados en los requisitos éticos. Y también dice que no son ejecutables, pero quien ejerce la sanción debe ejercer y justificar cuando no se peguen a ellas. Y tenemos como punto final la siguiente diapositiva. Le damos paso a nuestra compañera Reina con las reglas de la conducta e interpretaciones de la independencia. Hola, hola, mi nombre es Reina Cruz y en esta exposición les hablaré sobre uno de los temas más fundamentales dentro de la ética profesional, que serían las reglas de conducta del AICPA, en especial la independencia y otras reglas clave y su ejecución. Y pues estas reglas son esenciales porque garantizan que el trabajo de los auditores sea confiable, objetivo, íntegro. Y durante la presentación les iré compartiendo ejemplos de situaciones que podrían pasarle a cualquiera en un entorno laboral para que podamos entender mejor cómo aplicar estos principios en la vida real. Así que vamos a comenzar la primera parte. Regla de conducta e interpretaciones de independencia. La regla 111 del AICPA establece que los miembros que ejercen en la práctica pública deben mantener independencia al prestar ciertos servicios profesionales, según lo determinen las normas emitidas por organizaciones autorizadas por el Consejo. Aplicaciones de la independencia obligatoria en auditorías de estados financieros históricos, revisiones y certificaciones de información financiera y no obligatoria en declaraciones de impuestos y servicios de consultoría o administración. Y pues la regla 111 del AICPA entonces establece que los profesionales que ejercen la práctica pública deben ser independientes al prestar ciertos servicios. Imaginemos que el auditor está revisando los estados financieros de una empresa y resulta ser que, no sé, su mejor amiga trabaja como contadora interna de esa misma empresa. Entonces, aunque él sienta que pueda ser objetivo, ya existe esa relación que puede influir o dar la impresión que influye en su juicio profesional. Por eso la independencia no solo debe existir, también debe parecer que existe. Es decir, la independencia es obligatoria cuando se realizan auditorías o certificaciones de información financiera, pero no es obligatoria para servicios como declaraciones de impuestos o consultoría. Y pues esto se hace para evitar conflictos de interés y proteger la credibilidad de la auditoría. Las interpretaciones de la regla 111. La regla sobre inversiones en clientes de auditoría es compleja y tiene múltiples interpretaciones, especialmente en relación con normas de la SEC. Las restricciones claves incluyen la prohibición de inversiones directas en clientes de auditoría para mantener la independencia y la prohibición de inversiones indirectas significativas como acciones de familiares. Así que esta regla tiene varias interpretaciones, especialmente en el tema de inversiones. Está completamente prohibido que un auditor tenga inversiones directas en los clientes de auditoría y también se limita fuertemente en la inversión indirecta, como lo que podría ser un familiar. El objetivo es que no exista ninguna situación que comprometa la objetividad del auditor. Y pensemos en un contador que quiere invertir en acciones de una empresa que también audita. Aunque no sea una gran inversión, igual rompe la regla. O sea, si su pareja trabaja, no sé, como de gerente en esa misma empresa, esa relación personal ya representa un conflicto de independencia. Los miembros cubiertos por la regla 101 incluye equipo de auditoría o certificación, influyentes del contrato como supervisores, socios o gerentes que brindan servicios no auditoría, socios de la misma oficina del encargado del contrato, la firma y sus planes de beneficios y las entidades que controlan o son controladas por miembros cubiertos. Así que la regla 111 no solo aplica al auditor principal, sino a todo el miembro que pueda influir en el contrato de certificación. Esto incluye el equipo de auditoría, pues a supervisores, socios que brindan los servicios al cliente e incluso la firma misma y sus planes de beneficio. Se busca que nadie con poder de decisión tenga intereses que puedan poner en riesgo la imparcialidad del trabajo.
si un gerente de la firma no participa directamente en la auditoría, pero sí trabaja en la oficina del auditor y tiene amistad cercana con el cliente, también debe cuidarse de no comprometer la independencia de la firma en general. Otras reglas de conducta. La regla 102, integridad y objetividad, establece que los CPC deben actuar con imparcialidad y honestidad, evitando conflictos de interés y distorsiones de juicio. Algunos puntos claves incluyen actuar con integridad y honestidad, mantener objetividad ante presiones externas. Y pues la regla 102 exige que todos los profesionales tienen que actuar con honestidad, integridad y objetividad. O sea, los contadores deben actuar con honestidad y sin dejarse influir por presiones externas. No se deben aceptar opiniones sin análisis propio ni ceder ante presiones externas. Por ejemplo, si una empresa le dice al contador, si nos pones este gasto como deducción, te damos un bono extra. Aunque suene tentador, el contador sabe que esa decisión no tiene sustento legal. Y si la incluye solo por quedar bien o por el incentivo, está comprometiendo su integridad. La responsabilidad del personal. Documentar y sostener juicios sin ceder ante supervisores si hay desacuerdo, registrando el desacuerdo. Y los conflictos de interés. No deben existir relaciones que comprometan la objetividad. Por ejemplo, un auditor como abogado del cliente. Conflictos aparentes pueden ser aceptables si se revelan al cliente. Y las revelaciones no sustituyen los requisitos de independencia de la regla 101. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cada profesional debe respaldar sus decisiones en documentación y en caso de desacuerdo con un superior, tiene el derecho y el deber de dejar constancia. Y pues los conflictos de interés deben evitarse y si existen deben revelar al cliente. En sí, la revelación no sustituye el requisito de independencia, especialmente si se trata de servicio de auditoría. Ejecución. Resumen de sanciones por violación al Código de Conducta del AICPA. Existen las consecuencias principales, que serían la expulsión de AICPA afectando la reputación, aunque no impide ejercer, y la publicación de expulsiones en el CPA Newsletter y The Wall Street Journal. Y están las sanciones automáticas, que serían la suspensión o expulsión automática por delitos penales con pena mayor a 1 año y delitos fiscales graves. Cuando se rompe un código de conducta del AICPA hay consecuencias y pues esto no es solo en el AICPA, sino que pues también en cualquier lugar de trabajo, ¿no? Y pues la más seria es la expulsión del AICPA, según lo que nos menciona aquí, lo que daña gravemente la reputación del profesional, aunque pues este puede seguir ejerciendo sin ningún problema, aunque pues ya afectó su imagen. Además, estas expulsiones se publican en medios importantes como The Wall Street Journal, lo cual afecta la credibilidad del auditor. Y pues algunas sanciones son automáticas, como nos menciona aquí, como en casos de delitos penales mayores o fraudes fiscales. Y pues el órgano encargado de investigar estas violaciones es la División de Ética Profesional del AICPA, que ya le voy a mencionar un poquito más sobre esto, que puede actuar incluso si no hay una sanción formal por parte de la SEC. Y pues las quejas pueden venir de otros contadores, instituciones estatales o gubernamentales. Y ahora nos vamos a entrar un poquito más en este tema. El órgano disciplinario de la División de la Ética Profesional de la ICPA investiga violaciones a partir de quejas de otros profesionales, los que les acabo de mencionar, sociedades estatales, DCPC y dependencias gubernamentales. Y no es necesario que el miembro haya sido sancionado por la SEC o el PCA o B para que el AICPA actúe. Y existen niveles de acción disciplinaria, como las medidas correctivas para violaciones menores o no intencionales, como por ejemplo la falta de revelación completa de estados financieros, y la suspensión o expulsión por faltas graves y dolosas. Así que no todas las violaciones se castigan de la misma forma, como nos menciona aquí. Si la falta es menor o no fue intencional, entonces se aplican medidas correctivas. Y pues, pero si es una falta grave o dolosa, se puede imponer una suspensión o incluso una expulsión permanente. Y pues todo depende de la gravedad del caso y si se trata de una conducta ética o de negligencia intencional. Y pues para cerrar, las reglas del AICPA no solo son una lista de normas que hay que memorizar, sino que pues son principios que nos ayudan a hacer bien nuestro trabajo y pues a proteger la confianza del público y sobre todo a actuar con responsabilidad en cualquier decisión.
Y no se trata de ser perfectos, claramente, sino de ser conscientes y honestos, incluso en las situaciones más pequeñas. Y esto es algo de los que le mencioné al principio. La independencia, la integridad y la responsabilidad profesional no solo son principios éticos, sino también la garantía de nuestro trabajo como futuros auditores o contadores. Y pues eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.